Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo resolver ejercicios y problemas de semejanza. Bien, vamos a empezar con un ejercicio de semejanza que tenéis ahí en pantalla. Supongo que todos al verlo automáticamente habréis pensado en triángulos en posición de tales, y así es, ¿no? Aquí tenéis dos triángulos, el magenta este pequeñito, DEC, de vértices, y el verde, que está por debajo, y por eso no se ve todo, ABC, ¿de acuerdo? El lado de E y el lado AB son paralelos, daos cuenta que D y E están en lados del triángulo grande, ¿de acuerdo? Y eso hace que los dos triángulos estén en posiciones tales y por tanto sean semejantes. Bueno, recordad que sean semejantes, pues bueno, viene a decir el hecho este, ¿no? Que tenemos, bueno, este ángulo es común, el ángulo ECD o BCA, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿no? Por otro lado, tenéis que este ángulo de aquí, el EDC, por ejemplo, coincide con el ángulo BAC. Y por último, venga, vamos a coger negro, este ángulo y este también coincide. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recordad siempre, si dos triángulos tienen los mismos ángulos, son semejantes. Bien. Lo interesante, en un caso como este, donde se dan medidas, ¿no? Veis que del triángulo pequeño conocemos dos lados y otro no. Del triángulo grande conocemos un lado, el AC, no conocemos el AB y tampoco conocemos el BC, porque lo que conocemos es BE, conocemos este trozo de aquí, ¿no? Que no es el lado del triángulo. Realmente el lado del triángulo es 12 más Y, ¿no? BE más EC, este trozo y este trozo. Bueno, pues en situaciones como esta, lo importante de que haya una semejanza es que la semejanza implica que se da proporcionalidad entre los lados correspondientes. Si no os quedó claro lo que eran lados correspondientes, claro, lo primero que puede pensar uno es, lados correspondientes son los que están en el mismo sitio. Sí, claro, pero ¿qué significa eso? Pues el modo más fácil de detectarlos es pensando en qué ángulo tienen enfrente. Eso determina perfectamente los lados correspondientes. Fijaos, por ejemplo, enfrente del ángulo verde, en el triángulo pequeño tenéis DE, que mide 5, y en el triángulo grande tenéis AB, bueno, que mide X, ¿no? ¿Veis? Está enfrente, ¿de acuerdo? Del ángulo este azul, en el triángulo pequeño tenéis Y, EC, ¿no? Mientras que en el grande tenéis BC. Y del ángulo este con dos rayitas negras, tenéis aquí DC que mide 6 y en cambio en este tenéis AC que mide 15. ¿Veis? Ahí vamos a tener una razón conocida, porque ahí van, los correspondientes van a medir 6 y 15. Bueno, pues escribamos primero la condición de proporcionalidad, que es que DC partido de AC, lados correspondientes, coincide con DE, es lo que estoy haciendo, ¿no? Cogiendo los lados del triángulo pequeño arriba y los del grande abajo. ¿Y quién es el correspondiente a D en el grande? AB, ¿no? Y finalmente, ¿quién nos queda en el pequeño? El de abajo, EC, que corresponde en el grande a BC. En este caso es muy fácil saber cuáles son los lados correspondientes porque están colocados del mismo modo. En otros casos, luego vamos a ver un ejemplo, quizás, no estoy seguro, depende de cuánto lleve el vídeo, pues en otros casos los lados correspondientes están a lo mejor colocados distintos. Lo importante es qué ángulo tienen enfrente. Bueno, ¿y qué pasa en estas proporciones que veis aquí? DC lo conocemos, mide 6, AC lo conocemos, mide 15, DE también lo conocemos, que mide 5, AB, ¿dónde está? No lo conocemos, mide X, EC mide Y BC es lo que dije antes. BC es B más EC, es decir, 12 más Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues está claro que de aquí vamos a sacar fácilmente cuánto mide X, ¿verdad? Vamos a pensar en esta proporción. Venga, la saco de ahí. Si 6 quinceavos es lo mismo que 5 entre X, bueno, estáis hartos de resolver proporciones de este estilo desde primero de ESO, X es 15 por 5 entre 6, o lo que es lo mismo, 75 sextos, que se puede simplificar entre 3 y da 25 medios, y como no da mal, pues lo voy a calcular. 12,5 centímetros. ¿De acuerdo? Este es el valor de X, el lado que está enfrente del ángulo común verde. Es un poco más difícil calcular Y, ¿por qué? Bueno, porque aparece tanto en el numerador como en el denominador, pero tampoco va a ser dificilísimo. Lo que vamos a hacer es coger este trozo de la proporción y este trozo. Lo escribo por aquí. 6 quinceavos también coincide con Y entre 12 más Y. Bueno, y de aquí cómo continúo. Pues igual que antes, lo que pasa es que hay que tener un poco más de cuidado. De aquí sacamos que 6 por 12 más Y es igual a 15 por Y. Esto da 72 más 6Y, que coincide con 15Y, o lo que es lo mismo, 72 es 15 menos 6 da 9Y. Y bueno, y ya que no me cabe, pues calculo 72 entre 9 de memoria, que da 8 centímetros.
¿de acuerdo? Entonces ya calculamos esta medida y esta que eran las desconocidas, ¿de acuerdo? Veamos este otro ejercicio, sigue siendo un ejercicio de semejanza. Venga, os dejo un rato para que miréis el dibujo. Voy a estar callado y todo. Venga, ya está. Le podéis dar a la pausa también. Bueno, ¿qué vemos en este caso? Bueno, aquí puse de todo ya para que sea fácil. Es otro caso en el que tenemos dos triángulos semejantes, pero aquí ya no están colocados del mismo modo, no están orientados del mismo modo, digamos. Bueno, resalté ahí los ángulos. Veis que en naranja los ángulos, el ángulo común ese, que bueno, son dos ángulos que están enfrentados por el vértice, opuestos por el vértice también se dice. Tenemos los dos ángulos verdes que coinciden y los dos ángulos magenta que también coinciden, ¿no? Que están, bueno, de hecho veis que les puse de nombre a los vértices para que se viese claramente cuáles correspondían. A y A', C y C' y B que es común, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué sucede? Vale, y otra cosa, para ayudar a visualizar también puse las dos rectas estas, las que contienen al lado AC y al lado A'C', que se ve bastante claramente que son paralelas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede? Estos, bueno, en sentido amplio se puede decir que también son triángulos en posición de tales, pero ni siquiera me importa eso. La cuestión es que son dos triángulos que tienen los ángulos iguales y por tanto tienen la misma forma, ¿de acuerdo? Los ángulos determinan la forma, son semejantes. Al ser semejantes, de nuevo, deducimos que sus lados son proporcionales. La cuestión es quiénes son aquí los lados correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Enfrente, bueno, los que están enfrente de los ángulos naranjas son fáciles de ver, ¿no? AC va a corresponder a A'C'. Bueno, incluso, es que claro, están bien puestos los nombres ya, claro. Por otro lado, ¿quién está enfrente en este triángulo ángulo magenta? BC. ¿Quién está en este triángulo enfrente ángulo magenta? BC'. ¿Veis? Ya no están colocados como antes. Y ahora, ¿quién está en el triángulo este de arriba azul, enfrente del ángulo verde? Pues está AB. ¿Y quién está enfrente del ángulo verde en este otro? Pues está A'B. Bueno, pues de ahí entonces podemos escribir la semejanza, o sea, en forma de proporcionalidad, que es que AC, vaya, me salió, partido de A'C' coincide con AB partido de A'B que coincide con BC partido de BC'. ¿De acuerdo? Bueno, veis que B como es común no tiene prima en ningún momento. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Aquí que conocemos, AC mide 15 metros son, A'C', bueno, se queda MY ahí, AB, ¿cuánto mide? 16, A'B mide 20, mira, aquí tenemos una razón ya conocida, no depende de nada, BC mide X, no, X no, 8, BC' es lo que mide X, ¿no? Bueno, pues esto casi es una proporción más sencilla, ¿no? Que antes. Vamos a calcular, bueno, por ejemplo, Y primero, ¿no? Venga, ya ni siquiera la escribo fuera. 15 por 20 es lo mismo que Y por 16. De aquí sacamos que 16Y es 15 por 20. O lo que es lo mismo, Y es 15 por 20 partido de 16. Y esto, venga, simplificamos entre 4 y esto es 15 por 5 partido de 4, ¿no? Esto da 75 cuartos y esto, 76 entre 4 daría 19, ¿no? Entonces esto da 18,75. Eran metros, creo, por metros, vale. Bueno, y vamos a calcular X, pero ya, a ver, con un poco de vista. ¿No veis que 8 es la mitad de 16? ¿Quién será X? Pues la mitad de 20, ¿de acuerdo? Deducimos automáticamente que X es 10 metros, ¿de acuerdo? Bueno, esto es otro ejercicio típico también de semejanza. Lo que pasa es que ya veis, aquí los triángulos no están colocados como antes, ¿no? Sino que están, en cierto modo, como enfrente. Están en una posición extraña. Ahora sí que vamos a resolver un problema por fin. Es un problema clásico. Observad, en la figura veis un triángulo rectángulo, el mítico triángulo rectángulo 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Sabéis que el rectángulo porque cumple, obviamente, las condiciones del teorema de Pitágoras, ¿no? 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 y 9 son 25, ¿de acuerdo? Bueno, y dentro de ese triángulo rectángulo veis que hay inscrito un cuadrado que tiene un vértice en la hipotenusa y tiene dos lados en los dos catetos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el problema es evidente a qué se refiere, veis las X ahí ya. El problema es cuál es la magnitud, cuáles son las dimensiones de este cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno,
y está claro, si estamos haciendo un vídeo sobre ejercicios y problemas de semejanza, lo vamos a resolver con semejanza. ¿De acuerdo? Y aquí la semejanza va a estar bastante clara. Lo siguiente, observad, este ángulo es recto, igual que este, bueno, igual que este también, ¿no? Pero por otro lado tenemos un ángulo aquí que coincide con este ángulo aquí, porque este lado del cuadrado es paralelo a este, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, venga, yo qué sé, aquí, en verde, este ángulo de aquí coincide con este de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos, bueno, aquí tenemos varias semejanzas. Por ejemplo, podemos ver que el triángulo este de aquí de la derecha, BFD, que es rectángulo, tiene los mismos ángulos que el triángulo este de aquí arriba, DEC. Bueno, y también que el triángulo grande, si os dais cuenta. ¿Veis? Porque el triángulo grande BAC y el triángulo pequeño este, por ejemplo, BFD, está en posición de tales. También está en posición de tales el grande con este de aquí. Bueno, con el CD. Bueno, la cuestión es que podríamos deducir varias cosas. Yo lo que voy a hacer es utilizar que este triángulo de aquí y este de aquí son semejantes. Os dais cuenta que este es un poco más grande, ¿no? Pero son semejantes, tienen la misma forma. Y de ahí vamos a deducir cosas sobre, bueno, lo que nos importa, que es cuánto vale x. Entonces, si escribimos así, bueno, vamos a coger en azul como suelo hacer. Si escribimos los lados correspondientes, tendremos, por ejemplo, que CE está enfrente del ángulo azul, ahí partido por DF, que es su correspondiente, ¿no? Este de aquí que está enfrente del ángulo azul en el triángulo derecha, coincide con, venga, yo qué sé, con CD, partido que está enfrente del ángulo recto, o sea, es la hipotenusa de ese triángulo, partido por DB, que es la hipotenusa de este otro triángulo, y que nos queda CD, nos queda ED, que está enfrente del ángulo verde, y enfrente del ángulo verde aquí está FB. Hay varios modos de escribir esto, está claro, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Esto es un problema porque hay que pensar un poco. C resulta que no sabemos cuánto mide en principio. Pero si os dais cuenta de que este lado del cuadrado también vale x y todo este lado vale 3, pues lógicamente esto va a ser el lado grande menos el trozo que le quitamos, 3 menos x, ¿no? Este cacho de aquí es 3 menos x. df, ¿quién es df? df es x, ¿no? Porque es esto. Es el lado cuadrado. cd, bueno, cd ni lo sé, pero es que ni me importa, vais a ver por qué. Y db lo mismo, ¿no? A ver, en realidad sí que los puedo escribir, porque CD es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde sé que esto es 3 menos x y esto es x, y puedo escribir un follón de fórmula, raíz cuadrada de no sé qué, pero en realidad es que ni me hace falta observar. Y ED es x, y FB es... ¿Quién es FB? Pues fijaos, lo mismo que antes. Si esto es x, porque es el lado del cuadrado, y todo esto es 4, pues esto es 4 menos x. Sabes que antes no escribí, este era 3 menos x, ¿no? Entonces esto es 4 menos x. ¿Veis por qué ni siquiera me importa calcular las fórmulas para CD y DB? Porque de la proporción entre 3 menos x partido por x y x entre 4 menos x, voy a sacar lo que quiero. Venga, la voy a escribir. 3 menos x partido por x es igual a x partido de 4 menos x. Venga, y de aquí, como siempre, 3 menos x por 4 menos x es igual a x por x más conocido por x cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Bueno, esto lo vamos a hacer un paso, ¿no? 3 por 4 es 12, y luego tenemos 3 por menos x por 4 da menos 7x. Esto debería sonar a cada novieta, las ecuaciones son dorado, ¿verdad? Y menos x por menos x, pues es x cuadrado. Bueno, entonces obviamente cancelamos x cuadrado, restando los dos miembros lo mismo, y obtenemos que 12 menos 7x es 0, o lo que es lo mismo, 12 séptimos es x. Y este es el lado del cuadrado inscrito de este modo en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y bueno, para acabar, os voy a proponer un problema de verdad, incluso más difícil que el que acabo de resolver yo. Vamos allá. Bien, veis que estamos en casi las mismas condiciones que antes. Tenemos el triángulo rectángulo 3, 4, 5 y tenemos un cuadrado inscrito en él, pero ya no es como antes, que teníamos un vértice en la hipotenusa. Aquí tenemos dos vértices en los catetos y una de las bases, uno de los lados del cuadrado, que todos son bases, claro, descansa sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bueno, pues la pregunta es la misma. ¿Cuánto mide el lado de este cuadrado? ¿De acuerdo? Y le puse por ahí, estos cuatro lados miden y obviamente tenéis que utilizar semejanza, pero hay que razonar bastante fino ahí, ¿de acuerdo? Bueno, si sois capaces de resolverlo, me mandéis la solución, ¿de acuerdo? Venga, chao.